¿Alguien que me lea el 1257, jóvenes? Bueno, muy bien, básicamente eso creo que lo mencionamos en la clase anterior, ¿verdad, jóvenes? Básicamente la persona que es la que provoca, en este caso, ese vicio o induce a una persona a error o actúa con dolo o básicamente una simulación del negocio jurídico, que ya dijimos que era la simulación, ¿verdad? O en este caso la violencia, esta persona no puede venir y aducir o querer anular el negocio jurídico. Pero en 1264, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, el ¿Será 1264, ineficaz? dígame. ¿Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación? Bueno, a este es básicamente el vicio que nosotros nos estamos refiriendo, ¿verdad? Que es en este caso la violencia. A grandes rasgos dijimos en la última clase, ¿verdad? En qué consistía la violencia. Y que dice que este es utilizar la fuerza, dice, o la coacción material ejercida sobre una persona para obligarla a manifestar una determinada voluntad. Básicamente, creo que mencionamos que existía la violencia y la intimidación. Si venía y le decíamos a una persona, bueno, usted tiene que firmar este negocio jurídico, esta escritura pública, por ejemplo, de compraventa, en un momento determinado lo va a hacer, pero le dicen, bueno, si usted no lo firma, le va a pasar algo a su familia. Es una amenaza, es una intimidación que van a ejercer ahora. Básicamente, cuando obligan a una persona, pero de una manera física, una coacción material, obligándolo por la fuerza física a que firme un determinado negocio jurídico, y estaríamos entrando, jóvenes, a lo que es en sí este vicio del consentimiento, que sería la violencia. Acá nos menciona un autor que nos dice, José Luis Espín Cánovas, nos dice que la coacción material o constreñimiento que se hace sobre una persona para forzarla a manifestar una cierta voluntad. Cuando dice coacción material es utilizar la fuerza, ¿verdad, jóvenes? O el constreñimiento que se hace sobre esta persona es para eso, ¿verdad? Para que él, básicamente utilizando la fuerza física, para que pueda firmar o realizar o declarar su voluntad prácticamente. Eso es lo que nos está explicando este vicio del consentimiento. No sé si hay alguna duda, jóvenes, en relación a los anteriores vicios que habíamos mencionado en cuanto al error, dolo, simulación, ¿verdad? En las clases de simulación y lo que es en este caso, pues la violencia o intimidación. ¿Hay alguna duda en relación a estos vicios del consentimiento antes de continuar con los elementos naturales? No le. Sí, una consulta. Si Bueno, alguna estamos persona la claros obliga, entonces. Sí, dígame. si alguna persona la obligan a firmar algún documento, eh, ¿cómo se puede determinar que fue obligada y no es una eh, eh, como una trampa que la misma persona está haciendo o realizando, ¿ya? ¿Cómo saber que fue obligada y no que la persona está mintiendo
entiendo de lo que está indicando que fue obligada a firmar. Bueno, sí, básicamente, compañía, para firmar o consentir, ¿verdad? O dar su consentimiento en el negocio jurídico. Porque solo con el simple hecho de llegar y decir, bueno, esta negociación o este negocio jurídico, pues solo tiene que probarse esta situación, ¿verdad? Para que el negocio jurídico sea anulable, para que se pueda anular ese negocio jurídico, ¿verdad? Y eso será ante un juez determinado y presentar, como les digo, los medios Muchas gracias. probatorios. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, en relación entonces, continuamos con los elementos del negocio. En este caso existen también en el negocio jurídico no solo elementos naturales están el saneamiento y sus clases, las clases de saneamiento. Ahora bien, jóvenes, la definición de adquiriente frente a problemas jurídicos o materiales del bien objeto de la enajenación. Regularmente esto se da mucho en las compraventas, por ejemplo, jóvenes, cuando se realiza una compraventa, la parte vendedora se obliga a este saneamiento. ¿Por qué? Porque en este mismo establece que no existe ninguna limitación a poder vender o una anotación o limitación o algún gravamen en este caso del instrumento público, perdón, de la compraventa. Eso se plasma en el instrumento público que es la escritura pública. ¿Para qué? Para garantizar que la persona que está comprando no se va a ver afectada con una venta que se le realice de una forma anómala, ¿verdad? Por eso es que existe este tipo, esta figura dentro de lo que es los elementos naturales del negocio jurídico. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es proteger, como dice el adquiriente, o sea, la persona que va a comprar frente a algún problema que se pueda suscitar más adelante, ¿verdad? O en este caso, sobre la enajenación. 73. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el artículo 1543? ¿Alguno de ustedes que me lo lea, por favor, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Artículo 1543. El enajamiento está sujeto al saneamiento por evicción o por vicio oculto en todo contrato oneroso o que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Bueno, acá yo les mencionaba, gracias compañero, acá yo les mencionaba en relación a lo que es la compraventa, básicamente, pero también hay otros tipos de negociaciones o negocios jurídicos, por ejemplo, lo que es el usufructo, el uso habitación, ¿verdad? Que se puede utilizar dentro de un instrumento público, perdón, se puede plasmar dentro de una escritura pública, un instrumento público, basado en que, por ejemplo, viene la persona que va a dar en usufructo un bien a favor del usufructuario. Acá, básicamente, cuando da el usufructo, también está obligado a ese saneamiento de ley, establecer que la propiedad que se está dando en usufructo no tiene ningún gravamen, alguna limitación que pueda afectar los derechos de en este caso, del usufructuario, ¿verdad? De igual manera, digamos, pues en el caso este de la compraventa que les mencionaba, ¿verdad?
o muchas veces cuando solamente se da en posesión un inmueble, ¿verdad? ¿Para qué? Para establecer este saneamiento, básicamente lo que le da la potestad, digamos, al adquiriente de que pueda reclamar. Dice Sí, que la perdón, yo institución... tengo Sí, una duda en ese punto. ¿Este saneamiento queda implícito en el contrato o hay que hacer una cláusula donde se deja la de condición? hecho, Perdón, pero no, sí. no. De hecho, en, en las compraventas, ¿verdad? Que, por ejemplo, la cláusula que es regularmente la tercera, ¿verdad? Cuando la persona ya vende la propiedad, ¿verdad? Al precio que y entonces existe el saneamiento de horas, se somete al saneamiento de ley, ¿verdad? Eh, porque básicamente está estableciendo de que ese bien inmueble no está, no es sujeto, digamos, no tiene esa es parte compradora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existía básicamente eh, ya en la cláusula establecido eso. No sé si quedó claro, compañero, en Sí, cuanto sí, a eso. muchas Se tiene que... gracias. Gracias. Okay. También nos habla que básicamente nos dice que este saneamiento, dice, se aplica principalmente en los contratos traslativos de dominio, o sea, los contratos en los cuales se va a trasladar el dominio de una propiedad, ¿verdad? Dice que también esta institución cubre dos supuestos esenciales: la perturbación del derecho del adquiriente por un tercero con mejor derecho. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, a esta persona que está adquiriendo el bien, ¿verdad? Le asiste el derecho, ¿verdad? Para no ser perturbado por una persona que aparezca supuestamente con un mejor derecho. Por ejemplo, vitalicio. Pero viene la persona y como este usufructo es una limitación que tiene el bien inmueble para poderse vender, viene y, por ejemplo, se lo vende a otra. En el momento de vendérselo a otra, por supuesto, el notario tiene que verificar todos esos extremos, pero imaginémonos que en su momento viene y no dice en relación a ese usufructo, viene y vende la propiedad. ¿Quién es la persona que en este caso, a la hora de comprarle la propiedad, tiene mejor derecho? ¿El usufructuario o el que está comprando? El usufructuario. Por supuesto, el usufructuario, porque este es el tercero con el mejor derecho, el que tiene mejor derecho. Entonces, lo que está estableciendo nuestro ordenamiento legal, jóvenes, es evitar que la persona que está adquiriendo un bien de la manera que lo está adquiriendo tenga este tipo de perturbaciones, este tipo de incidentes. Que venga una persona que efectivamente tenga un derecho en el cual le limita el poder venir a la otra parte de poderlo comprar. Entonces, está obligada la persona que vendió, la persona que hizo la negociación, a devolverle prácticamente el dinero, y no solo el dinero, prácticamente también los daños y perjuicios ocasionados. Bueno, también dice que la existencia de defectos ocultos en la cosa adquirida. En eso básicamente estamos hablando, jóvenes, que el saneamiento no solamente es que otra persona tenga un mejor derecho y que venga a reclamarlo, sino que exista dentro de la misma compra-venta en este caso, defectos ocultos de la cosa que adquirió. Por ejemplo, lo que les mencionaba, recuerdan en la clase les mencioné yo de una compraventa de un vehículo, ¿verdad? Y el vehículo estaba
prácticamente con cantidades bastante, digamos, recorrido, ¿verdad? El vehículo ya estaba un kilometraje mucho mayor al que aparecía en el aspirómetro, me dijo un compañero que era, ¿verdad? Básicamente, ahí es un vicio oculto, ahí existe un defecto de la cosa que se está adquiriendo, porque esta cosa la están adquiriendo aparentemente en buen estado, pero en ese vehículo ya estaba recorrido y estaba ya para prácticamente fundirse el motor. A esto es a lo que se refiere también ese saneamiento. La persona que está vendiendo, ¿sí?, se está comprometiendo que este bien mueble, perdón, no tiene ningún defecto como tal, no tiene algo oculto que pueda venir y perjudicar a la persona que lo está comprando. Básicamente esto es lo que se obliga, esto es lo que nos dice lo que es en sí el saneamiento, jóvenes. ¿Alguna duda? No, Bueno, si no, pregunten, jóvenes, porque básicamente para eso estamos, ¿verdad? Alguna duda que puedan tener. Continuemos. Entonces existen dos tipos de saneamiento. El saneamiento por evicción, ¿verdad? Que nos dice que la evicción ocurre cuando el adquiriente es privado total o parcialmente del bien por sentencia firme, fundada en un derecho anterior a la enajenación. Bueno, básicamente lo que les había explicado anteriormente, ¿verdad? Viene una persona y quiere y vende la propiedad, pero esa propiedad tiene un usufructo. Ese usufructo viene la persona que es el tercero con mejor derecho, ¿verdad? Y se opone a esa venta que no se puede realizar, y en un momento determinado viene la persona que se vio afectada, tiene que demandar, ¿verdad? Tiene que demandar en relación a eso, pero en lo que se lleva a cabo el proceso o al finalizar ya en una sentencia firme, ¿verdad? Ya cuando el juez determina que efectivamente existía, en este caso, una venta en la cual había un tercero con mejor derecho, este bien inmueble prácticamente se lo quitan totalmente a la persona. A eso es a lo que se refiere la evicción. Cuando ocurre, dice, ocurre cuando el adquiriente, la persona que adquirió el bien inmueble, por ejemplo, a él es privado, o sea, le quitan la propiedad, ya sea de una manera total o parcial del bien inmueble, ¿verdad? Pero por una sentencia firme, ya es un juez el que determina esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez va a determinar que ya existía un derecho anterior a esa enajenación, a esa venta. A eso es a lo que se refiere, dicen los artículos 1548 al 1558. ¿Qué es lo que nos dice el 1548, Jorge? Dice, tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Eso es básicamente lo que habíamos visto o que lo que leemos en esta diapositiva. Privar a la persona de una manera total del bien, quitárselo, ¿verdad? O puede ser de una manera parcial. Pero también nos dice cuando el adquiriente va a perder básicamente esos bienes. Ese bien lo va a perder, dice, al saneamiento por evicción en los casos siguientes. Dice, si omite hacer cita de evicción al enajenante. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que en el momento de realizar la negociación, se omite citar el saneamiento, ¿verdad? En la enajenación. Dice, cuando sin consentimiento del enajenante transige, desiste del juicio o lo somete a juicio de árbitros. Bueno, acá hay una situación, jóvenes, cuando por ejemplo viene la persona, dice el enajenante, o sea, el que compró el bien, ¿verdad? Él viene y decide por su cuenta someter esto a un juicio de árbitros, que es un juicio arbitral, básicamente. En ese sentido, ahí
pierde el derecho al saneamiento de ley. ¿Por qué? Porque está variando la situación, está variando el proceso como ¿verdad? Se deja condenar por rebeldía o abandona el juicio. En ese sentido, cuando, por ejemplo, se le cita a la parte en este caso para poder venir y continuar o iniciar un proceso y esta persona no se presenta, recordémonos de que dentro de los procesos como tal, dependiendo cualquiera de los juicios, en un momento determinado, si la persona no se presenta, se le declara la rebeldía. Dejó prácticamente el proceso a un lado, ya no le puso importancia, no se presentó. Ahí en ese momento pierde el derecho al saneamiento por evicción. El adquiriente, estamos hablando de esto del adquiriente, ¿verdad? Si no hace también el uso de los recursos legales, tiene que, digamos, si no presenta, perdió el proceso, pero no continuó, digamos, por ejemplo, una apelación, pues en ese caso, o algún otro recurso, ahí va a perder prácticamente ese derecho. En ese sentido, jóvenes, tenemos que tener claro cuándo, en este caso, es el saneamiento por evicción, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre ese saneamiento? Y es claro cuando nos dice que la persona que adquirió el bien es privado del bien, ¿verdad? ¿Para qué procede? Primero dice la privación del bien mediante una sentencia firme. Sentencia firme. Era lo que les decía, ¿verdad? En un momento determinado, cuando ya se ya es caso, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Una persona, un tercero con mejor derecho tiene que existir para poder reclamar ese derecho que se le está dando al adquiriente. Y también la inexistencia, dice, de nunca renunció a ese saneamiento de ley. ¿Alguna duda en relación a esto, jóvenes, al saneamiento por evicción? ¿Qué situación sería, Nick, en este caso con respecto al saneamiento por evicción? Cuando hay algún comprador que no posea el título de propiedad, digamos, de la propiedad que está vendiendo, podrías decir en esa parte. No. Básicamente, por ejemplo, el que está vendiendo la propiedad sabe que este tiene una limitación. Por ejemplo, una anotación de demanda. Cuando hay una anotación de demanda, digamos, la propiedad no se puede vender. Es una limitación que un juzgado ya giró una orden para el registro de la propiedad para que esa propiedad no se pueda vender. Ahí hay una limitación, ¿sí? Pero viene la persona y se lo vendió a otra, aún sabiendo esa limitación que existe. Entonces, esta persona que demandó, que es la que tiene a su favor esa anotación de demanda, ese es el tercero con mejor derecho. Entonces, en un momento determinado viene y por sentencia a favor de la persona que demandó, a favor de la persona que se hizo la anotación de esa demanda y no pagó el demandado, prácticamente este tercero con mejor derecho es el que va a adquirir el bien. En el momento que viene y se lo quitan a la persona que compró de buena fe, en ese momento ahí es donde entra el saneamiento por evicción. Cuando el que adquirió de buena fe le quitan la propiedad. ¿Por qué? Porque la otra persona que se lo vendió prácticamente había sido demandada y perdió la demanda y le tiene que pasar la propiedad a esta persona que lo demandó. Esta persona que lo demandó es una persona con mejor derecho. ¿Quién se ve afectado? En este caso, esta persona que compró de buena fe. No sé si me queda claro por ahí, joven.
Bien, Lick, ahí estamos, ya lo ubiqué. ¿Ya? Básicamente lo que tenemos que entender es quién es el que se ve afectado, el que adquirió de buena fe, ¿verdad? Porque la persona que le vendió, esta persona que le vendió no le dijo que existía una anotación de demanda o que había un usufructo vitalicio, por ejemplo. Simplemente le vendió, compró de buena fe y en un momento determinado, esta persona que tenía un usufructo vitalicio viene, aparece y dice, no, momento, esta propiedad no se podía haber vendido porque yo soy beneficiario de eso. Entonces yo voy a demandar esta situación porque a mí me tiene que restituir en mi derecho. Si la propiedad yo la tengo en usufructo. Demanda. Y en el momento que mediante una sentencia firme al usufructuario le dan la propiedad, la otra persona pierde su derecho. Pierde, perdón, esa compraventa que realizó. Le quitan el bien. Ahí es donde entra el saneamiento por evicción. Lick, una consulta. Acá cuando hay bienes que tienen, que están registrados con un usufructo vitalicio, eh, la, donde registran los bienes en el registro de la propiedad, allí no deberían de rechazar la nueva escritura si yo estoy realizando una venta y esa escritura tiene la propiedad tiene un usufructo vitalicio. Por supuesto, por supuesto. De hecho, cuando usted realiza una compraventa, eso pues lo sabemos los notarios, que cuando se realiza una compraventa, lo primero que tiene que hacer el notario es verificar si en el sistema, mediante una consulta electrónica a distancia, se determina que existe alguna limitación en el bien inmueble. ¿Sí? Sí, Pero, sí, sí. mire, compañeros, lamentablemente muchas veces, ¿verdad? La profesión se presta a muchas situaciones y a veces, aunque lo sepa el notario, muchas veces hay otras finalidades, ¿verdad? Otros intereses en los cuales pues el notario va a obviar o quiere obviar o simplemente no le interesa decirle a la parte compradora. También, por supuesto, el notario está incurriendo en este caso en un ilícito porque él no le está diciendo a la parte que existe una limitación, ¿verdad? Por ejemplo, se realizó la negociación, jamás le dijeron a la persona que tenía una limitación. Viene la persona, viene y se va a posicionar. Bueno, aquí está, esta es mi propiedad, yo me voy a vivir a ella. Llegando a la propiedad, saca a la persona que está como usufructuario. En el momento que lo saca, el tercero con mejor derecho es el que va a demandar y ahí él va a ganar la demanda. Entonces, cuando ya el juez viene y dicta la sentencia, prácticamente dice, bueno, se actuó de una manera ilegal. ¿Por qué? Porque existía esta limitación, esta nota, en este caso, esta limitación que era el usufructo vitalicio y básicamente se le vendió, aún sabiendo que no se podía vender. Básicamente se le desapodera a la persona que tiene el derecho. Pero cuando ya se demanda el usufructuario, entonces ahí es donde se le restituye ese derecho y se le quita al adquiriente de buena fe. A eso es a lo que se refiere el saneamiento. Muchas La gracias. evicción. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿O hay dudas, jóvenes? Licenciada, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, licenciada, con una consulta. Usted hace un momento mencionaba sobre unas limitaciones. De acuerdo al Código Civil o el Código de Notariado, ¿en qué artículo podemos encontrar esas limitaciones? Bueno, eso lo vamos a ver nosotros dentro de nuestro Código Civil en cuanto a precisamente los saneamientos. Estas limitaciones que son anotación de demanda, esos son, anotación de demanda son, prácticamente se ven en un juicio, prácticamente, digamos, sea un juicio oral, perdón, un juicio ordinario, en el cual esta es una de las medidas preventivas, por así decirlo, que se solicitan al juez, medidas cautelares, bueno, que se le solicitan al juez para que estos bienes no se puedan vender, que son anotaciones de demanda, por ejemplo, esta limitación. Nuestro ordenamiento legal lo dice.
En su momento lo vamos a ver, en su momento cuando ya ustedes vean lo que son los contratos, porque aquí estamos viendo solo obligaciones, pero cuando ya vean lo que son los contratos en sí, ahí es donde existen esas limitaciones que nosotros podemos ver dentro del negocio jurídico, dentro de las negociaciones. Básicamente, lo que son las obligaciones, el tema que vamos a ver nosotros en este semestre es lo que nos va a servir para que cuando ya lleguemos al siguiente, que son los contratos en particular, ahí es donde vamos a ver cada una de esas limitaciones que los establece, ¿verdad? Aquí yo se los podría dar, pero nos estamos adelantando a un curso que ustedes van a recibir cuando ya sea lo de los contratos. Aquí lo que tenemos que entender es esas limitaciones que puede tener. No sé si quedó claro, compañero. Sí, licenciado, gracias. El saneamiento por vicios ocultos. Básicamente este saneamiento, jóvenes, nos dice que se va a presentar cuando la cosa adquirida tiene defectos no aparentes que la hacen inservible o disminuyan significativamente su utilidad. O sea, prácticamente en el momento de realizar la negociación no se ve a simple vista. No son visibles, en este caso, esos vicios, este vicio que tiene. Eso se va a ver con el tiempo y eso va a dejar que prácticamente lo que se está comprando prácticamente no sirva. O realmente para la utilidad que nosotros queríamos va a disminuir realmente esa utilidad. Esto es más común en los bienes muebles, también puede darse en los bienes inmuebles, ¿verdad? Como es el caso de las servidumbres no aparentes. Cuando hablamos de servidumbres, jóvenes, básicamente hay diferentes tipos de servidumbres de paso, servidumbres de acueducto, servidumbres, etcétera. Pero vamos a ver lo que nos dice la referencia del 1543. El artículo 1543 nos dice que el enajenante está sujeto al saneamiento por vicio, por evicción o por vicios ocultos, en todo contrato oneroso en que se transfiera la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute. Ese artículo ya lo habíamos leído anteriormente, que lo había leído un compañero. Básicamente, ahí es donde nos establece a lo que está obligado el enajenante, el que está vendiendo, ¿verdad? Pero nos dice que este es el saneamiento por vicios ocultos. Y vamos a irnos al 1559. Dice que el enajenante está obligado al saneamiento por vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para uso a que se destina, o que disminuya este uso de tal modo que de haberlos conocido el adquiriente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. Aquí podríamos irnos nuevamente a la idea o al ejemplo que les había dado del vehículo. Prácticamente es un vicio que no se ve a simple vista, ¿verdad? Está, como dices, eso se ve más en los bienes muebles. Prácticamente se compra el vehículo, ese tiene prácticamente ya alterado, ¿verdad? El kilometraje, y en su momento para lo que le iba a servir a la persona, deja de servirle. ¿Por qué? Porque el vehículo se fundió. Prácticamente no se le dijo a la persona que existía ese vicio dentro de la negociación. Eso prácticamente es lo que hace que existan esos vicios ocultos, que es a lo que se refiere este saneamiento. No sé si hay alguna duda, jóvenes, en relación a este otro saneamiento. Son dos, ¿verdad? Los que dijimos. El saneamiento por evicción, que es cuando la persona ya se le... hay otra persona con mejor derecho y se le desapodera a la persona que compró de una buena fe mediante una sentencia firme, y el saneamiento por vicios ocultos, que esos vicios estaban inmersos
en el objeto que se estaba comprando, que puede ser un bien mueble, ¿verdad? Que decíamos, y en ese momento no se dijo, pero conforme pasaron los días, como les digo, se fundió el motor del vehículo y una vez fundido, pues ahí apareció que estaba alterado, en este caso el kilometraje. Le habían disminuido, ¿verdad? A lo que realmente, digamos, cómo estaba el motor por dentro, por así decirlo. O otro de los ejemplos podría ser que alguna persona viene y quiere vender el vehículo, pero habla con un mecánico, el mecánico le dice, bueno, le podemos arreglar algunas cositas para que el vehículo aparentemente esté bueno, aparentemente camine, pero en unos días ese vehículo ya ni le va a arrancar a la persona que se lo va a vender. Prácticamente ese es un vicio oculto. Esta persona ya lo hizo con el hecho pensado de vender el vehículo para desapoderarse de él, pero para obtener ganancias y perjudicar a la persona que lo está adquiriendo de buena fe. No sé si está claro, jóvenes. Bien claro, licenciado. Sí. Bueno. También existen dentro de los elementos del negocio jurídico elementos accidentales. Dentro de ellos está el plazo, la condición y el modo. Cada uno de estos elementos los vamos a estudiar a continuación para que podamos entender en qué consisten estos elementos accidentales. Pero vamos a ver un concepto de lo que es en sí estos elementos accidentales. Dice que los elementos accidentales son cláusulas que las partes agregan voluntariamente al negocio jurídico para regular sus efectos. Prácticamente, esto lo están poniendo, lo ponen, digamos, o lo acuerdan más bien las personas, los que están realizando la negociación, que se plasme en una cláusula ciertos elementos que ellos consideran para poder realizar ese negocio jurídico, pero lo hacen de una manera voluntaria, ¿sí? El ordenamiento jurídico guatemalteco dice que permite determinar el momento, las circunstancias o las cargas bajo las cuales el negocio produce efectos sin afectar su existencia. Básicamente, estos son elementos que se van a establecer dentro del negocio jurídico, pero estos elementos en algún momento determinado podrían o no afectar la existencia del mismo. Dice que la validez depende de que no contravengan la ley, el orden público ni las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? En algún momento determinado a la hora de realizar el negocio jurídico no pueden venir y establecer dentro de esas cláusulas algo que vaya en contra de la ley, algo que vaya en contra del orden público o de las buenas costumbres. Se tiene que plasmar algo que sea objetivo, algo que sea el bienestar para cada una de las partes, pero que no vaya en contra de lo que dice nuestro ordenamiento legal o en contra de las costumbres que tenemos. Dentro de los elementos, en este caso accidentales, está el plazo, jóvenes. Bueno, en lo que es el plazo, dice que este nos va a decir o nos va a definir el día o la fecha en que la obligación, ¿sí?, del negocio jurídico debe cumplirse, o debe determinarse, o debe existir. Básicamente esto es lo que nos dice en qué tiempo prudencial, o en qué día exacto, o en qué fecha exacta se va a realizar el negocio jurídico, o se va a cumplir el negocio jurídico, o se va a terminar el negocio jurídico. En este caso, jóvenes, lo que son las obligaciones, dice que ninguna obligación es exigible si el plazo no ha vencido. Por ejemplo, ¿a qué se refiere, joven? Viene una persona y se plasma un reconocimiento de deuda. En el reconocimiento de deuda, ¿qué es lo que se establece? Bueno, el acreedor le presta una cantidad de dinero al deudor. Él viene y se obliga a pagarlo en cierto plazo, en cierto tiempo. Por ejemplo, en un año. En ese año se establece que se va a pagar mensualidades, lo que se intereses, etc. Pero está que se debe de finalizar o terminar ese compromiso a un año. Pero ¿qué pasa? Si viene la parte acreedora y dice, no,
ahí pusimos que es un año, pero no quiero que sea un año, eso va a ser en 6 meses. ¿Eso podría ser posible, jóvenes? Sí puede ser posible, Lick, solo que en algunas ocasiones pues penalizan a las personas, si no estoy mal, por un monto. Bueno, de repente usted me está hablando cuando hacemos, por ejemplo, ¿qué le puedo decir yo? Una promesa de venta, ¿no? O Prácticamente, así es. digamos, en el caso que viniera la persona que es el deudor, le pueden obligar que se termine el plazo anterior antes del tiempo establecido. Obligarlo no, ahora si es voluntariamente, yo creo que sí es posible. Por supuesto, pero recordémonos, Andrea, de que existe por eso en el negocio jurídico un plazo. Por eso a este elemento, ¿sí? Accidental, que las partes voluntariamente plasman en un instrumento público en el cual establecen el plazo, ese plazo prácticamente es forzoso, o sea, se tiene que cumplir a cierto tiempo. La persona que es deudora lo pueden obligar, aún plasmado en el documento, a que pague antes, por ejemplo. No, no. No, porque hay un plazo. Por supuesto que no. Es que esa es la finalidad, en este caso, de estos elementos del negocio jurídico. Este elemento accidental nos dice que existe un plazo. ¿Qué es lo que dice? Leamos bien, dice, plazo define el día o la fecha en la que la obligación que se adquiere dentro del negocio jurídico, que eso es lo que les explicaba yo, un acreedor y un deudor, un reconocimiento de deuda, ahí dice que en este documento se va a plasmar cuándo debe cumplirse la obligación o cuándo se va a extinguir esa obligación, cuándo va a terminar esa obligación. Cuando vienen y dicen a un año, es obligatorio cumplir ese año. A la parte que está adquiriendo la deuda, por ejemplo, el deudor no se le puede obligar a que termine antes. Ahora, si él viene, como lo dijo la compañera, él de manera voluntaria paga antes, ahí es diferente. Pero si paga antes, recordémonos de que si se adquirieron a cierto plazo intereses, en un momento determinado, si pagó antes del tiempo, se le tiene que reintegrar parte de esos intereses porque está pagando intereses a cierto plazo, al plazo determinado. No sé si me explico, jóvenes. Sí, Lick, queda claro. Muchas gracias. Claro, Andrea, sí, básicamente la persona que está vendiendo, perdón, la persona que está adquiriendo la deuda, el deudor, él tiene que respetar ese plazo. Él sí puede pagar antes, por supuesto, pero no lo pueden obligar a que pague antes, porque para eso está la obligación que tiene que terminar en un determinado tiempo. Dice, ninguna obligación es exigible si el plazo no ha vencido, era lo que les decía. Básicamente la persona no la pueden obligar a que pague antes porque el plazo no ha terminado, si es a un año. Apenas estamos ahorita, ¿qué? En enero, en febrero. Faltan todavía alrededor de 10 meses. Entonces dice, oigan lo que dice, leamos lo que dice en el último párrafo. Dice, si el deudor ignora la existencia del plazo, ¿sí? Por ello cumple la obligación antes del vencimiento, tiene derecho a reclamar del acreedor los intereses o frutos que hubiere percibido por el anticipo, pues se presume que el acreedor los adquirió sin derecho a ello. Esto es en el caso que en el negocio jurídico no se estableciera un plazo o que la persona, en este caso el deudor, no supiera de ese tiempo, que regularmente no sucede, porque cuando nosotros realizamos un negocio jurídico, jóvenes, sabemos que en su momento tenemos que saber cuánto es la deuda, por ejemplo, cuánto es el tiempo en el que me comprometo a pagar, cuánto va a ser el interés que yo voy a pagar por ese dinero que me prestaron, ¿verdad? ¿Y cuándo va a finalizar mi obligación? ¿A cuántos meses? ¿A cuántos años? Entonces, es muy difícil. Solamente si la persona o el deudor no tenía conocimiento de este plazo, o sea, este tipo de elemento accidental,
del negocio jurídico, ahí en ese caso sí tiene derecho a reclamarle a la parte acreedora que le reintegre porque él pagó en su totalidad. Por ejemplo, la deuda era 50,000, pero los intereses y el tiempo y todo va a tener que pagar, pongámosle 70,000 quetzales. Viene él y paga esos 70,000 quetzales, pero en el momento que él canceló esos 70,000, él está pagando intereses y está pagando la deuda, pero están pagando los intereses a ese plazo de ese año y él pagó antes del año. Entonces, tiene derecho a pedirle al acreedor que le reintegre parte de esos intereses que pagó. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, porque cumplió antes del plazo. Exactamente. Pero aclaremos lo que dice, se ignora la existencia de ese plazo. Que regularmente en los negocios jurídicos, pues recordémonos que si se plasma un documento privado o un documento, una escritura pública, regularmente no se va a ignorar ese plazo, ¿verdad? Bueno. Clases de plazo, jóvenes. Existen dos clases de plazo, el plazo suspensivo y el plazo resolutorio. Dice que básicamente no está contemplado en nuestro código esta clasificación. Esto más que todo es doctrinario, ¿verdad? En la práctica, prácticamente dice que puede darse dentro de un negocio. Eso lo dice Guillermo Burda. Él nos afirma que hay dos clases de plazos, el plazo suspensivo y el plazo resolutorio. El suspensivo dice cuando el cumplimiento de la obligación se difiere hasta su vencimiento y pone como ejemplo el pago de la deuda contenida en un pagaré en cuanto a la fecha en que vence el título. Bueno, básicamente este plazo, jóvenes, ¿qué es lo que nos dice? Cuando realizamos, como dice bien el ejemplo, un pagaré, el pagaré nos establece a qué plazo establecido, en qué momento, qué día determinado se debe de pagar la obligación, la deuda adquirida. Ahí en eso existe prácticamente el plazo suspensivo. ¿Por qué? Porque tiene que ser hasta la fecha que se estableció, hasta la fecha de ese vencimiento, se tiene que cobrar el dinero. Antes no se puede. También está el plazo que es resolutorio. Cuando llegado el vencimiento de ese plazo, la obligación concluye, como sucede, por ejemplo, en la renta vitalicia, donde la obligación subsiste hasta el día que fallece el beneficiario. Bueno, básicamente en este caso, jóvenes, cuando hablamos, este ejemplo que nos dice, no, una renta vitalicia, ahí establece en la renta vitalicia que la persona es adquiriente de poder estar en el bien de una manera vitalicia. ¿Cuándo va a fallecer? ¿Cuándo va a ser el plazo? No existe. Porque no sabemos cuándo la persona realmente va a dejar de existir. Como es una renta vitalicia, va a ser hasta el último día de existencia de esta persona. Ahora, ¿cuándo va a ser ese plazo? ¿Está establecido ese plazo? ¿O dice que la obligación va a concluir cuando como digamos, como esta renta vitalicia, cuando la obligación subsiste, dice subsiste hasta que fallece el beneficiario? Hasta en ese momento existe este plazo resolutorio. No sé si hay alguna duda en esos dos, jóvenes. Entendamos que uno tiene un plazo a cierto determinado tiempo, que ahí es donde va a vencer, ahí es donde se va a reclamar el pago. Pero en el plazo resolutorio, jóvenes, ahí no se sabe cuándo va a vencer el plazo. Sí se sabe que va a ser en algún momento, porque la persona va a tener que fallecer, pero ¿cuándo? No se sabe. Y esa obligación va a subsistir hasta que esta persona fallezca. No sé si está claro, jóvenes. ¿Tienen alguna duda en relación a esto? Básicamente esta clase de plazos son doctrinarios. Eso no lo dice nuestro ordenamiento legal. ¿Está claro, jóvenes? Para continuar con el tema. Sí, 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 licenciado. gracias. Va. Sí, licenciado.
Bueno, entonces vamos a ver otro elemento accidental, el negocio jurídico condicional. Básicamente este es un elemento accidental el cual nos establece una condición. ¿Sí? Dice que el negocio jurídico condicional es aquel en que el derecho o los derechos que se producen están en suspenso o se terminan según sucedan o no un acontecimiento futuro e incierto que se conoce como condición. En los negocios jurídicos condicionales, como se dice en la exposición de motivo, la condición es consubstancial al mismo negocio. Si la misma se encuentra dentro de la normalidad, de manera que no es algo accesorio. Bueno, básicamente, esto lo que nos dice este elemento, jóvenes, es de que tiene que existir esa condición para que el negocio jurídico se dé. Eso, básicamente, dentro del mismo negocio, se ha llegado a esa condición. Nos da una referencia que es el artículo 1284. ¿Alguien que me pueda leer el artículo 1284, jóvenes? Permítame, yo creo que este es el elemento esencial. Disculpen, jóvenes. Permítame, jóvenes. Es que creo que está mal ese artículo. Creo que ese es es de simulación. Sí, leí que el artículo 1284 dice la simulación tiene lugar. Sí. Fíjese que no, yo creo que ahí está mal, compañero. Permítame, para no hacerlos entrar en algún error en relación a esto. No sé si es del 1269 al 1278. Vamos a ver, permítame. Es que yo creo que aquí en la diapositiva creo que está mal. Sí, Lee, que es el artículo 1270. Es 1269. Sí. Ese es el que nos habla sobre lo que es este elemento jurídico. Entonces está mal ahí en la diapositiva, jóvenes. Ahí de repente algún error a la hora de trasladarlo. Pero sí, es el 1269. ¿Quién me puede leer el 1269, jóvenes? Artículo 1269. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Básicamente eso es lo que nos dice este artículo. Entonces, de ahí, jóvenes, es del 1269 al 1278. Sí, aquí estuvo el error ahí puse 1284 y 1269. En el otro sí es 1278. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice, jóvenes? De que estos negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, la persona que adquiere los derechos, así como la resolución o pérdida de los que ya se adquirieron, ¿verdad? Dependen del acontecimiento que se constituye la condición. Leamos el 1270, jóvenes. Artículo 1270. El negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. Bueno, esto quiere decir que cuando en el negocio jurídico se estableció, jóvenes, ¿sí? Esa condición, hasta en ese momento va a surtir efectos jurídicos. Hasta en el momento que se da esa condición que se plasmó, y esas son las partes las que en su momento establecen ese tipo de condiciones para poder concretarse el negocio jurídico. Dice que el 1271 dice, se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a la ley ni a la moral. O sea,
Dentro del negocio jurídico se puede plasmar condiciones para que se pueda concretar el negocio, pero siempre y cuando estos sean realmente que no vayan contrarios a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, ¿verdad? ¿Qué clases de condiciones tenemos, jóvenes? Existen dos tipos de condiciones, las suspensivas y las resolutorias. Las primeras dice que el efecto obligacional del negocio surge hasta que sucede el hecho futuro incierto. Cuando se plasma en un negocio jurídico, cuando se llega a una negociación jurídica y la condición es algo que va a establecerse a cierto futuro o digamos a cierto tiempo, cuando sucede eso, ahí es cuando se cumple. Por ejemplo, jóvenes, regularmente hay personas que se dedican al cultivo de diferentes, digamos, sea de legumbres, sean frutas, sean granos básicos, no sé. Hay diferentes tipos de cosecha. En un momento determinado viene y la parte compradora está interesada en comprar básicamente esos frutos, digamos esas cosechas, esas siembras, digamos, a cierto tiempo. Pero existe la condición. Te lo voy a comprar si, por ejemplo, se da en tal fecha y te lo voy a comprar a tal precio. Esa es una negociación que se llega entre ambas partes. ¿Cuál es la condición, jóvenes? Que en cierto tiempo se vaya a realizar y que esta cosecha, digamos, de tal cantidad de, sea maíz, sea frijol, sea lo que en su momento se llega a esa negociación, en ese momento que se llegue el tiempo en el cual se debe de realizar la cosecha y entregarla, a eso es a lo que se refiere esa condición. ¿Ya? Cuando sucede en el futuro, pero ese futuro es incierto, no se sabe exactamente. A diferencia que la condición resolutoria, dice que si el efecto surge desde que se celebra el negocio y concluye al suceder el hecho futuro e incierto o condición. ¿Qué sucede, jóvenes? En ese momento que se realiza esa negociación, desde ahí surge la condición. Desde ahí se establece la condición. Y esta va a concluir al futuro, a esta condición, a ese futuro incierto. No sé si entendemos la diferencia entre ambas, jóvenes. Uno, que tiene que ser que el negocio va a surgir hasta que sucede ese hecho. El otro no, el otro inicia desde que se inició el negocio, desde ahí empieza la condición. ¿Hasta que llega a ese futuro incierto? A esa condición al final. ¿Entendemos estas dos clases, jóvenes, de condiciones? Disculpe, Lick, sí se entiende tal vez con palabras, pero yo le agradecería si usted pudiera darnos un ejemplo de cada una. Bueno. Disculpe, Lick. Claro. Cuando nos dice que la condición, que el efecto de la obligación del negocio va a surgir cuando sucede el hecho que nosotros estamos queriendo o pretendiendo, ese es un hecho futuro, ¿sí? Un hecho futuro e incierto, no sabemos en su momento, ¿sí? Por ejemplo, jóvenes, cuando nosotros venimos y compramos un número de la lotería, nosotros venimos y lo compramos, está el vendedor y el comprador. En este caso, se realiza una negociación, ¿sí? Pero imaginémonos que viene y yo le digo al vendedor del número de la lotería, ¿me estás ofreciendo el número ganador? Sí, dice. Bueno,
yo te voy a pagar el número, pero cuando yo me gane la lotería, en ese momento yo te lo voy a pagar. Tiene que suceder en el futuro esa condición. Por supuesto que es algo ficticio, pues, porque nadie le va a vender, una persona no le va a vender un número de lotería para que en un momento determinado venga y le diga, mira, me lo vas a pagar hasta que me gane la lotería. Pues eso no es así, pero digamos que esa sea la condición. ¿Sí? Si sucede en el futuro que yo me la gane, eso es algo, es un hecho futuro, pero es incierto, porque no sabemos realmente si yo me voy a ganar la lotería. Entonces, esa es la condición. Esa es la clase de condición. Ahora bien, en el caso que cuando es una condición resolutoria, ¿ya? Esta dice que surge desde que se celebra el negocio, desde el momento que estamos celebrando el negocio ambas partes, desde ahí se celebra el negocio, desde ahí empieza la condición. Y esta va a terminar o va a concluir hasta cuando se da el futuro e incierto o condición. En un momento determinado estamos hablando, les decía de ustedes, las cosechas, ¿verdad? Yo vengo y compro a una persona una cantidad, por ejemplo, digamos, de quintales yo quiero una cantidad de quintales de maíz y en un momento determinado hago la negociación con la persona, ¿verdad? Desde ese momento dice, bueno, yo te voy a pagar la cantidad que me estás pidiendo por tantos, digamos, quintales de maíz o de frijol, ¿verdad? Pero fíjate que te lo voy a ir pagando en pagos hasta que ya cuando vengas y me lo entregues, hasta en ese momento yo te termino de pagar. Desde ese momento empieza la condición. ¿Cuál es la condición? Que yo voy a empezar a pagar y en su momento él tiene la obligación de darme lo que yo le estoy comprando. Al momento que llega el final y él en el tiempo dice, bueno, ya está la cantidad de quintales de maíz y frijol que yo te estoy vendiendo, te voy a vender o yo te ofrecí, hasta en ese momento se concluye la condición de ese futuro, de esa situación que se tendría que dar a futuro. No sé si me explico, jóvenes. Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias. Bueno. Otro de los elementos accidentales del negocio jurídico es el modo. Dice que el modo es una carga o gravamen que las partes agregan voluntariamente al negocio jurídico. Particularmente cuando existe una liberalidad, digamos en el caso de las donaciones. Por ejemplo, jóvenes, cuando venimos nosotros y hacemos una donación de un bien inmueble, nosotros venimos y de manera voluntaria. Sí, María, pidió hablar, ¿no? Licenciado. No, perdone, licenciado. Ah, perdón. Les decía que prácticamente este elemento accidental, las personas de manera voluntaria lo plasman en el negocio jurídico, quieren que se concrete en el negocio jurídico. Y nos dice que esto existe porque existe una liberalidad, ¿verdad? De poder venir y nosotros querer plasmar algunas situaciones dentro del negocio jurídico. Por supuesto que todo sea lícito, ¿verdad? Y que no vaya en contra de nuestro ordenamiento legal o que vaya en contra de las costumbres, ¿verdad? Acá en este caso nosotros venimos y para realizar el negocio jurídico, ¿sí? Este elemento accidental nos dice que cuando las personas de manera voluntaria, cuando ambas partes de manera voluntaria, ¿sí? Al negocio jurídico, particularmente cuando existe una liberalidad. Nos da un ejemplo de la donación o legado. Por ejemplo, cuando nosotros venimos y realizamos una donación, pero fíjese que nosotros de manera voluntaria queremos que se establezca un usufructo vitalicio. Eso es la carga o el gravamen que se le va a poner al negocio jurídico.
Cuando nosotros venimos y realizamos una compraventa, igual, realizamos la compraventa, pero nos vamos a reservar el usufructo vitalicio. Ese es un gravamen que le vamos a poner nosotros. Por ejemplo, en un testamento. En un testamento no vamos a dejar a los herederos, por ejemplo, con todos los bienes que sean herederos de manera universal, ¿verdad? Todos son dueños del... No, vamos a establecer algún legado, algún bien determinado a la persona. Esa es una carga, una limitación, un gravamen que nosotros le vamos a poner a un bien, ¿sí? Y este gravamen dice que no es esencial para el negocio exista. O sea, si nosotros queremos venir a hacer una donación de un bien inmueble, digamos, el papá al hijo, o el hermano a la hermana, o el abuelo al nieto, le pueden venir y realizar una donación a título gratuito, una donación por causa de muerte, digamos, a título gratuito, pero en su momento no poner ninguna limitación, ningún gravamen, y no por eso deja de existir el negocio. No necesariamente a este tipo de negociaciones nosotros le tenemos que poner un gravamen. Igual, una compraventa, si nosotros queremos realizar una compraventa con un hermano, con un tío, con un primo, lo podemos hacer sin necesidad de poner una limitación, un gravamen. No necesitamos ponerle, bueno, yo te voy a vender porque sos mi hermano, pero yo me voy a reservar el usufructo vitalicio. No necesariamente tiene que realizarse ese gravamen para que el negocio exista. Pero si nosotros lo hacemos, ahí sí, este es un elemento accidental porque las partes voluntariamente lo hacemos. Yo te voy a vender, yo te compro, le dice la otra persona, pero ¿estás de acuerdo con que pongamos usufructo vitalicio a mi favor? Sí, está bien, no hay problema. Esa es una manera voluntaria de ponerle un gravamen a este bien inmueble. Pero no por el hecho que nosotros vengamos y digan, no, fíjate que no quiero que se le ponga un gravamen, no quiero que se le ponga el usufructo. Bueno, entonces dejémoslo solo como compraventa, no hay ningún problema. Con el hecho de quitarle ese gravamen no quiere decir que el negocio no va a existir, el negocio sí va a realizarse, pero no con este tipo de elemento accidental. Si nosotros, dentro de nuestra negociación, queremos plasmar este gravamen, ahí sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo te voy a vender la parte del frente de mi casa, pero fíjate que yo necesito la parte de atrás, entonces vamos a dejar una servidumbre de paso. Ese es una carga, un gravamen que se le está poniendo al bien inmueble, esa es servidumbre de paso. Bueno, ¿estás de acuerdo? Sí. Está bien. ¿Qué pasaría si nosotros venimos y le queremos vender la parte del frente, pero no hacemos o no queremos esa servidumbre de paso y queremos seguir entrando por la misma casa, por el frente, para la parte de atrás? ¿Se podría realizar la negociación o no, jóvenes? ¿Alguien que me responda, jóvenes? ¿Ninguno? Sí se puede llegar a una negociación. Bueno, en ese caso, pues mi pregunta es, ¿cómo se distingue la condición con respecto al modo? Muy bien. Primero vamos a responder, sí se puede llegar a una negociación, porque como lo dice, el hecho que no pongamos nosotros dentro de esta la carga o el gravamen, no quiere decir que no se va a realizar el negocio. El negocio sí existe o sí va a existir. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se puede establecer? Me decía el compañero Melvin. Bueno, dentro del mismo negocio jurídico, cuando nosotros venimos y realizamos, por ejemplo, la compraventa o la donación, comparece sea el comprador, el vendedor o sea el donante, el donatario. En ese momento que comparecen, el que está dando o el que está donando o el que está vendiendo, establece que en la primera cláusula, básicamente que él
es el dueño de este bien inmueble, describe el número de finca, folio, libro, ¿sí? En la siguiente va a poner una cantidad, prácticamente sea, póngale si es compraventa, vamos a que por el precio de 100,000 quetzales, 50,000 quetzales, qué sé yo, vende el bien inmueble descrito en la cláusula anterior. En la tercera estamos hablando de, pues, o ahí mismo en la de la venta se puede poner el saneamiento de ley. El saneamiento son lo que habríamos hablado, ¿verdad? Saneamiento por evicción o saneamiento por vicios ocultos. En un momento determinado, en la número 3, por ejemplo, ahí se puede establecer que la parte vendedora o la parte, en este caso, donante, entrega el bien inmueble y si es el donatario, prácticamente le da la autorización para que de una vez pueda tomar posesión del bien. En la última, en la cuarta cláusula regularmente, jóvenes, ahí es donde se establece lo que me preguntaba el compañero. Ahí lo que se dice es prácticamente que la parte donante, la parte vendedora, manifiesta al notario, por supuesto, que se reserva para sí el usufructo vitalicio sobre el bien inmueble descrito en la cláusula primera. En ese momento, él se está reservando ese usufructo. Ahí es donde entra este modo, ahí es donde podemos saber nosotros de este tipo de elemento accidental. Pero si, por ejemplo, en la compraventa no habla nada de esto, de este modo, de este gravamen que le quieren poner, es una compraventa normal y no está inmerso este elemento accidental. No sé si me explico, joven. Sí, licenciado. Sí. Tenemos que tener claro, ¿verdad, jóvenes? ¿En qué momento puede plasmarse un elemento accidental? Lo que decíamos en un principio, y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad, jóvenes? Es que este elemento son las partes que lo agregan voluntariamente al negocio. Si no lo agregan, no quiere decir que no se va a realizar un negocio jurídico. Existe el negocio jurídico. Pero si lo agregan, ahí tiene que plasmarse qué tipo de gravamen le van a poner. Como cuando estábamos hablando de las condiciones. ¿Se va a realizar el negocio jurídico? Sí, se llega a tal condición. Si se cumple con tal condición en el plazo establecido, por ejemplo. En este caso es el gravamen o en este caso la carga que se le va a poner al bien dentro del negocio jurídico. Acá nos dice Luis Díez Picasso y Antonio Bullón que el modo o cargo es una obligación accesoria, ¿sí? Que la van a imponer o impuestas al adquiriente de un derecho, que en este caso era lo que les explicaba, el comprador o el donatario, ellos son los que adquieren el bien, ¿sí? Pero esta obligación es accesoria, esa la impusieron a él, a este adquiriente, pero con la finalidad de fijar cómo debe conducirse para su ejecución, sin alterar la naturaleza del acto jurídico principal. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente, jóvenes, esto lo que nos dice Luis Díez Picasso y Antonio Bullón, que prácticamente lo que es esta limitación o este gravamen que se le va a poner a esta obligación es impuesta a una de las partes. Por ejemplo, al usufructuario. Por supuesto, él está recibiendo el usufructo, pero el usufructo solo es para él goce y disfrute. No le puede dar una finalidad, una naturaleza diferente a ese acto principal. No puede venir bueno, como yo soy el usufructuario, yo le voy a vender la propiedad. No puede hacerlo. No es el dueño, simplemente es el usufructuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Es cumplir con lo que se plasmó en el negocio jurídico. Se plasmó que él es el usufructuario, esa es la condición que se le pone, ese es
El beneficio que él va a tener, solo eso puede realizar. El uso y disfrute de la propiedad. El goce, perdón, goce de la propiedad. Mas no puede cambiarle el giro a lo que el negocio jurídico quería en su momento. ¿Cuál era lo que quería? Bueno, la compra-venta simplemente con ese gravamen, que es el usufructo. No se puede variar la condición principal. Por ejemplo, cuando nos dice el testamento o la donación, pues la donación ya le explicamos, ¿verdad, joven? La donación, pues se dona el bien inmueble, el donante al donatario, el donatario lo recibe, el donatario viene y cuando lo recibe, le ponen la limitación a él que adquirió el bien, que es solamente, él es el dueño por la donación que se le hizo, pero no puede disponer del bien todavía porque existe un usufructo a favor de la persona que le donó. Hasta el momento que esta persona fallezca o renuncie a ese usufructo, hasta en ese momento va a tomar posesión total del inmueble y lo puede vender, lo puede hipotecar, lo que él quiera hacer con el bien inmueble. Mientras la persona esté viva, no se puede. Mientras la persona esté realizando el derecho, en este caso, que tiene como usufructuario, la otra persona tiene esa limitación. No puede cambiar la naturaleza del negocio. ¿Por qué? Porque la naturaleza del negocio jurídico era que iba a recibir el bien, pero no podía disponer hasta que la persona que en sí está haciendo la donación, que es el que se quedó con el usufructo vitalicio. Bueno, jóvenes, esta persona hasta el momento que él ya no quiera el usufructo o él fallezca, hasta en ese momento sí se le podría cambiar el giro al negocio jurídico. Mientras tanto, no. No sé si queda claro, jóvenes. Lic. ¿Sí? Con ese punto que usted tocó ahorita, el usufructuario fallece y el que le quedaba por donación tiene que presentar algún tipo de notificación a alguna entidad o el registro de la propiedad. Sí. De hecho, jóvenes, bueno, lo vamos a ver, bueno, lo van a ver ustedes ya cuando estén en los contratos, ¿verdad? Porque muchas cuestiones de acá, pues es prácticamente el principio para llegar a las contrataciones, a los tipos de contratos que vamos a ver, y no solo en civil, sino que también tiene que relacionarse con el derecho mercantil, que son los contratos atípicos. Pero bueno, típicos y atípicos. Le voy a explicar. Efectivamente, Alfonso, cuando la persona fallece y es usufructuario, el que recibió el bien inmueble, digamos que, perdón, sí, la persona que recibe el bien inmueble, que es el donatario, ¿verdad? Tiene esa limitación de su usufructo a favor del donante. Cuando el donante fallece, que es el beneficiario del usufructo, el donatario lo que tiene que hacer es un memorial dirigido al registro de la propiedad, ¿verdad? Porque ahí es donde aparece esa limitación que tiene, que ese es su usufructo, hacer un memorial en el cual le hace ver al registrador general de la propiedad que la persona falleció en tal día, tal hora, tal fecha, y para probar en este caso, ese fallecimiento, adjunta una certificación de defunción de la persona que era el beneficiario del usufructo y solicita en ese mismo memorial al registrador que como ya falleció la persona que era la beneficiaria de ese usufructo, que se libere la propiedad prácticamente y se le quite esa limitación que tiene, ese gravamen que tiene. ¿Para qué? Para que el bien inmueble quede en total libertad. Más o menos se están tardando unos 20 días el registro de la propiedad en realizar esa operación, ¿verdad? Y cuando ya le notifican, cuando ya le revuelven la resolución, la razón que da el registro de la propiedad, ahí establece que
ya no tiene el usufructo, que es otra de las inscripciones que realizan el registro de la propiedad, cuando ya liberan la propiedad y le dice, bueno, ya no hay una limitación, ya el usufructo no existe. Entonces la persona que recibió el bien inmueble en donación, ahí puede disponer del bien, de la manera que considere. Ya no tiene limitación, ya puede venderlo, hipotecarlo, donarlo a otra persona si quiere, lo que quiera hacer con el bien inmueble. Así es, Alfonso. Gracias, Lick, muy amable. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno. No, Lick, gracias. Sí, estamos claros, ¿verdad? Sí, Lick, muchas gracias. Bueno. Entonces, jóvenes, en relación a este elemento que prácticamente es el último de los elementos accidentales, tenemos que tener claro cuáles son los elementos del negocio jurídico. Ya los mencionamos, son los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales son aquellos elementos que deben de existir sí o sí dentro de un negocio jurídico, que en este caso son la capacidad, que se divide en goce y ejercicio, pero la que nosotros necesitamos o la que nos pide nuestro tema, ¿verdad?, a desarrollar en este semestre es la capacidad de ejercicio. Ya dijimos quiénes tienen capacidad de ejercicio, en qué momento se puede ejercer, ¿verdad? Y quiénes la pueden ejercer. Ya dimos ejemplos de ello. Al igual que el consentimiento. Tiene que dar la persona su consentimiento para realizar, en este caso, el negocio jurídico. Las partes tienen que dar su consentimiento, ¿verdad? La voluntad. Pero dentro de esto, sí, este consentimiento va aparejado con vicios que son el error, dolo, simulación y violencia, que ya los explicamos, jóvenes. Estos son vicios de ese consentimiento. También dijimos que el objeto tiene que ser lícito. Ese es el otro elemento esencial del negocio jurídico. Ese elemento esencial nos dice que prácticamente lo que es la cosa o lo que el derecho o el hecho, lo que nosotros vamos a negociar, tiene que estar conforme a nuestro ordenamiento legal. Prácticamente eso es lo que nos dice, ¿verdad? Ya también lo explicamos. También están los elementos naturales, que son el saneamiento y las clases de saneamiento, que son saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Esos son los otros tipos de elementos del negocio jurídico. Ya los explicamos también, cada uno de ellos. Y los elementos accidentales, que habíamos dicho en este momento, que es el plazo, que es básicamente en el tiempo que se va a concretar o cumplir una obligación, las condiciones que se le van a establecer dentro de la negociación jurídica para que se pueda concretar dicha negociación y el modo. El modo, que es lo que acabamos de explicar en este momento, que es prácticamente lo que la carga o la forma o lo que se le vaya de manera voluntaria a plasmar en el negocio jurídico. ¿Para qué? Para que exista ese. Pero si en algún momento determinado no se le pone alguna carga, algún gravamen, eso no quiere decir que el negocio jurídico no exista. Simplemente no se le dio de manera voluntaria este elemento accidental. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes, sobre los elementos del negocio jurídico? Claro, licenciado. Gracias, Lick. Todo claro, Lick. Mire, solo una consulta. Esta diapositiva sí nos las va a pasar para que nosotros podamos estudiar un poco esto. Por supuesto, por supuesto. Como les había dicho Brandon, todo esto yo se los voy a hacer llegar para que ustedes puedan. Y estoy tratando la manera de hacer un material. De repente, a ver si tengo tiempo, le voy a decir a mi auxiliar para poder hacerle llegar algún folletito con algunas información que yo he ido recabando para que entonces eso también les pueda servir a ustedes de soporte y puedan estudiar mejor para el examen. Muchas gracias, licenciado. Sería mucha ayuda. Por supuesto, claro que sí. Bueno, entonces, jóvenes,
hasta aquí llega el día de hoy la clase. No hay ninguna duda previo a que terminemos. No, Lick, ahí estamos. No, Lick, estamos ahí. Tenemos que tener claro todos esos elementos, ¿verdad, jóvenes? Porque ya posteriormente vamos a entrar a lo que es en este caso, el otro tema que es bastante interesante también, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con las características del derecho de obligaciones. O sea, ¿qué es el derecho de obligaciones y las características de cada uno del derecho? La definición del derecho de obligaciones, etcétera, ¿verdad? Todo eso, pero ya entramos directamente a lo que son las obligaciones. Esto es como decir el principio de lo que es el negocio jurídico. Pero ya cuando este negocio jurídico se llega a plasmar o se llega a concretar, existen obligaciones, que este negocio jurídico genera esas obligaciones que nosotros vamos a ver en la próxima clase y las posteriores. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna otra duda, el día de hoy... compartir su material? Por supuesto. No, yo todavía lo estoy recopilando. O sea, tengo el material, pero lo estoy recopilando para dárselo. Si lo tengo para la próxima semana, yo se los voy a hacer llegar, no se preocupen, ¿verdad? Pero todavía, en relación, acordémonos de que ahorita estamos iniciando el curso jóvenes, tenemos apenas el día de hoy en la tercera clase, pero en su momento yo lo estoy preparando para que nos pueda servir ya para el examen, ¿verdad? Entonces, de repente, si puedo, entre más vamos realizando las clases y al final, bueno, no al final, sino como de repente unas clases antes de terminar ya los temas que van a realizarse para el primer examen, que tendríamos que llegar, según el calendario, tendríamos que llegar hasta el tema número 12. Desarrollando el tema número 12, ahí es donde nosotros llegamos a el primer examen parcial. Todavía no tenemos, me tiene que mandar, todavía coordinación me tiene que mandar lo que es las fechas de los exámenes para que tengamos nosotros ya claro qué día nos va a tocar el examen, ¿verdad? Y previo a ello yo les voy a hacer llegar, pues las diapositivas igual, esas se las voy a hacer llegar también, pero el material, ¿verdad? Para que tengan un tiempo prudencial para poder estudiar, si no todo, porque acordémonos que de repente se los voy a dar antes de que terminemos digamos, las clases establecidas para llegar al examen primer parcial, pero en su momento la mayor parte de lo que nosotros estemos desarrollando, ¿verdad? Otra situación, jóvenes, antes de que nos retiremos, no sé si al fin realizaron sus grupitos, tienen ya sus grupos para poder ver, ya empezar a dejarles sus trabajos y que puedan empezarlos a desarrollar, ¿verdad? Y que pues nos tomemos un tiempo prudencial para poder de repente ver, como no son muchos, son como 80 alumnos los que tenemos, ver de repente un par de días para exposiciones, para que podamos nosotros ya no solo entregar el trabajo, sino que también exponer en relación a eso y que puedan tener su puntuación para el primer examen parcial, ¿verdad? Pero de repente lo de los grupos me lo hacen saber en la próxima clase, ya cuando estemos presencial, ¿verdad? Se los dejo de tarea esta semana, ¿verdad? Que puedan formar sus grupos. ¿Más o menos de cuántas personas? Más o menos de 10 personas. Si somos más o menos, si son 80 alumnos, más o menos estamos hablando de 8 grupos, ¿verdad? Y que las exposiciones sean breves, más o menos que se lleven alrededor de unos 15 minutos por cada uno, considero yo que está bien, ¿verdad? O vamos a ver el tiempo, en cuánto podemos dividir un par de clases, en cuánto se puede dividir el tiempo para que puedan pasar los 8 grupos. ¿Verdad? Y que sea... Licenciado, buenas noches, disculpe, nosotros somos 12, ¿estará bien el grupo de 12 personas? Bueno. Está pasado de los 10, pero está bien, está bien. Si ustedes consideran que pero tienen que trabajar los 12, ¿verdad? Acordémonos de que nosotros dijimos que no solo es de venir y bajar la información de internet y que las aplicaciones o inteligencia artificial y no, que tienen que trabajar todos, ¿verdad? Y esforzarse, que den un trabajo bien, ¿verdad? Para que entonces puedan, no hay ningún problema. Yo considero que está bien los 12, ¿verdad?
Aquí lo que se trata es de cumplir con los grupos que tenemos para poder realizar las exposiciones y los trabajos correspondientes. ¿Verdad? Sí. Fíjese que ya lo creó la auxiliar. No sé si está conectada la compañera. Ella es mi auxiliar, pues ella la puse yo como auxiliar, pero ella ya creó un grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si ya... Lo había puesto en los comentarios de la reunión, pero lo voy a reenviar ahorita y los que hagan falta se pueden meter. Gracias, compañera, gracias. Gracias, Saray. Entonces ahí se contactan con la compañera para ver, porque sí, ella ya creó el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que entonces ya podamos venir y empezar a organizarnos con los grupos, ¿verdad? Los trabajos siempre son subidos a Classroom, por favor, jóvenes, no por WhatsApp. He tenido inconvenientes con los compañeros cuando se les tiene que subir los grupos, digamos, los trabajos, o si son exposiciones, en algún momento determinado vienen y lo primero me dicen, Lick, es que fíjese que no me subió la tarea. Bueno, cuando los exámenes son virtuales, pero en el caso de ustedes son presenciales, cuando eran virtuales igual no podían subir a Classroom el examen, ¿verdad? Entonces, por favor, tratemos la manera porque no vamos a aceptar trabajos en WhatsApp, por WhatsApp no se van a aceptar trabajos, ¿verdad? Tienen que ser subidos a Classroom y en este caso igual, diapositivas de exposiciones, como ustedes lo vayan a manejar, de la misma manera tiene que ser subido a Classroom. No vamos a aceptar nada por WhatsApp. WhatsApp va a ser solamente para poder comunicarnos en relación a cuestiones de dudas o cuestiones como el compañero había dicho ahorita, ¿verdad? De que no tiene grupo, pues ahí contactarse y que lo que pido nada más, jóvenes, es que todos trabajen, ¿verdad? Eso es lo que básicamente estoy solicitando. No sé si hay alguna otra duda, jóvenes. Muchas gracias, licenciado. Vaya, María.